Saludos estimados padres de familia, gracias por estar nuevamente en la Escuela de Padres de Sedes Don Bosco. En este mes de septiembre tenemos un tema muy valioso que transformará nuestras vidas. Se denomina Superando las dificultades. En este momento nos acompañan Yorleni Ureña, psicóloga, y Rebeca Jiménez, orientadora de Sedes Don Bosco. Además, contamos con la participación de la estudiante Paula Retana, de 11º año, que nos comparte un poderosísimo testimonio, el cual les invito a escuchar con mucha atención como la introducción al tema de este mes. Hola, mi nombre es Yorleni Ureña y soy psicóloga de Pasitos Pequeños en Sedes Don Bosco. Hoy tengo el privilegio de conversar con Paula Retana, estudiante de 5º año, que nos va a hablar sobre cómo podemos superar las dificultades. Bienvenida, Paula. Hola. Bueno, muy bien. Paula nos va a contar parte de su historia, que es bastante extensa, y de ella yo sé que vamos a aprender muchísimo. Entonces, Paula, cuéntanos un poquito. ¿Qué pasó en tu vida? ¿Cómo fue tu vida durante la escuela? ¿Y qué noticia recibiste que empezó a cambiar significativamente tu historia? Bueno, desde que yo tengo memoria, siempre he ido a citas, ¿verdad?, en urología y nefrología, que son las áreas de renales del Hospital de Niños y, bueno, en general de todos los hospitales. Yo nací con un problema renal, el cual, digamos, mis riñones nacieron cruzados, entonces a mí me tuvieron que quitar un riñón. Porque estaba muy deteriorado, se hizo como una bolsita de agua. Entonces me quitaron ese riñón y solo quedé con uno. Conforme fue pasando el tiempo, ese riñón fue dejando de fallar, la creatinina fue aumentando. La creatinina es la función renal, ¿verdad? Entonces, cuando yo estaba en 7º de la escuela, de 6º a 7º de la escuela, a mí me dijeron que mi creatinina estaba en 10 y que era raro que yo no estuviera en una cama, que era raro que yo ya no quisiera ir a la escuela. En ese momento yo estaba en 6º. Me dijeron que ya, digamos, que para que mi riñón estuviera así era para que yo estuviera o en hemodiálisis o que literalmente no me quisiera levantar. Cuando llegué a 7º, a mí me dijeron que, a mediados de 7º, me dijeron que yo ya estaba, mi creatinina había aumentado más y que ya mi riñón ya, verdad, estaba a punto de fallar. Entonces que la mejor solución en el momento era un trasplante renal. Me pusieron en lista, no me llamaron porque habían personas aún peor que yo, verdad, que necesitaban ese trasplante lo más pronto posible. Entonces los pasaron de primero y realmente yo en 7º, emocionalmente, verdad, fue que yo pensaba todos los días en eso, en que cualquier momento podía dejar de fallar mi riñón. Mis niveles académicos bajaron un montón, mi rendimiento académico. Cuando ya por fin llegó noviembre, para estas fechas me llamaron y me dijeron que ya podía recibir el trasplante, pero se vino la huelga, entonces no tuve el trasplante. Cuando llegué a 8º, ya mi última cita fue en enero del 2019 y me dijeron que mi trasplante estaba para el 5 de febrero. Y era precisamente el día que entrábamos a clases. Y yo claramente de la emoción me puse a llorar porque yo dije, bueno, voy a tener más oportunidades con esto. O sea, es algo positivo, pero a la vez yo tenía muchos pensamientos también negativos, ¿verdad? Me hicieron el trasplante y hasta el día de hoy.
Paula, ¿y cómo te tomaste esa noticia de saber que vos hasta ese momento estabas llevando una vida completamente normal, estabas empezando tu época de colegio? ¿Cómo te tomaste la noticia? Bueno, ya nos contaste que te impactó, que las calificaciones se vinieron abajo, pero ¿cómo fue para ti saber que tenías que someterte a una cirugía que era muy fuerte y además que tenían que buscar el donador, ¿verdad? ¿Cómo fue eso para ti y para tu familia y quién fue tu donador? Bueno, realmente para mí en el momento me dio mucho miedo porque yo me acuerdo perfectamente que cuando yo salí del consultorio, a mí no me importó quién estuviera a la par mía. Yo me senté en la banca y me puse a llorar y lloraba y lloraba. Y mi apoyo en ese momento, mi mamá siempre estaba conmigo. Entonces, y bueno, no solo mi mamá, ¿verdad? Toda mi familia, pero en ese momento yo dije, mami, tengo miedo porque no sé qué pueda pasar, tengo miedo, no. ¿Quién puede ser mi donador? Fue lo primero que yo le dije. A mí me dieron las opciones también de que fuera calavérico, ¿verdad? De que si pasaba algún accidente con alguien o así, y mi mamá me dijo, ya eso queda en usted, ¿verdad? Yo dije que sí, porque yo en el momento lo que pensé fue, va a ser mejor, o sea, si sale alguien primero, ¿verdad? Me pasan Pero realmente al final las cosas, ¿verdad? Por algo pasan y todo lo hace Dios, y al final fue mi hermano, Cristian, el que me donó el riñón. No solo, bueno, realmente yo tengo 4 hermanos. A los 4 los metieron a una sala y les dijeron como que, ustedes quieren donarle el riñón. Se fueron a hacer estudios y resulta que todos salieron compatibles, ¿verdad? Porque el primer estudio era de sangre y dijeron, bueno, saquemos a 2 y si todo va bien, al final vemos a quién dejamos, ¿verdad? Sacaron al mayor de todos y a mi hermano Cristian, que es el menor de los 4. Cuando ya le fueron haciendo los estudios, al final salió que los 2 eran totalmente compatibles. Entonces, por edad, ¿verdad? Y por tener un riñón más joven, decidieron que mi hermano Cristian fuera el donante. Y aparte de eso, porque mi hermano Urigal ya tiene 2 hijos. Y ¿verdad? Preferían, bueno, mi hermano fue el que decidió realmente que él se hacía los exámenes y que continuaba. Al final fue mi hermano, pero realmente sí fue un momento de mucho miedo, porque a mí cuando yo ya superé la etapa, digamos, en ese momento que yo dije, no, pues todo está bien, pero todo va a salir bien. Pero cuando me metieron a la sala, bueno, a la oficina de la doctora y me dijeron, como, usted sabe que usted se puede morir, ¿verdad? Aún así quiere seguir. O sea, no solo usted, también su hermano. Eso me hizo sentir tan vulnerable que yo no aguanté a mi mamá ver cómo estaba, ¿verdad? Y yo me puse a llorar aún más y yo no, sí quiero. Entonces, sí, fue mucho miedo, la verdad. Paula, y bueno, ¿qué te hacía pensar que las cosas iban a salir bien? Porque había mucho riesgo. Era una cirugía para ti, era una cirugía que también incluía a tu hermano, o sea, los 2 hermanos iban a estar en cirugía, toda tu familia me imagino que muy asustada, con muchas expectativas. En el fondo de tu corazón, ¿qué te hacía pensar que a pesar del miedo, qué te hacía pensar que todo iba a salir bien? Bueno, a mí desde chiquitita, ¿verdad? Mi mamá me ha inculcado de que todo lo hace Dios y que por algo pasan las cosas. Y que si el momento es ese, por algo es, ¿verdad? Yo, desde que tengo memoria, le rezo mucho a Dios, le pido mucho a Dios y le tengo mucha fe al Padre Pío. Y yo dije, no, es que yo sé que esto va a salir bien y aunque yo tenga miedo, es
una prueba que Él me está poniendo, ¿verdad? Eso era lo que yo decía, es una prueba y yo sé que esto lo vamos a pasar los dos. Yo con mi hermano a veces me da, antes de la operación, que yo sabía que ellos dos estaban haciendo se estaban haciendo los exámenes, ¿verdad? Yo realmente yo dije, no, es que yo ya no necesito nada más, ¿verdad? O sea, esto es una gran prueba de amor, ¿verdad? Entonces yo dije, no, yo sé que todo va a salir bien, ¿verdad? Entonces yo creo que Dios fue como el centro de toda nuestra familia, incluyendo a mis abuelos y a mis tíos, ¿verdad? Porque al fin y al cabo siempre estuvieron ahí y siempre orábamos así juntos y fueron momentos muy lindos. Entonces yo dije, no, esto va a salir bien. Entonces eso fue. Muy bien, Paula, qué lindo. Entonces tu fe te mantuvo fortalecida en esos momentos a ti y a tu familia, que fue tu gran apoyo, ¿verdad? Cuéntanos, vos estás diciendo que todo pasa por algo. De esta experiencia que tiene un significado muy importante para ti, eso fue 2019, ya estamos en el 2022. ¿En qué crees tú que te ha fortalecido? O ya no te preguntas el por qué, sino para qué crees que pasaste por esto. ¿En qué has salido fortalecida después de toda esta experiencia del trasplante de riñón tuyo, de que ya te recuperaste tú, se recuperó tu hermano? ¿Cuál es la enseñanza? ¿En qué te has fortalecido con todo este proceso, que además la recuperación fue bastante complicada? La paciencia, eso es fundamental, porque hubo un tiempo, bueno, fue como una semana o dos, la verdad no me acuerdo mucho, que yo no podía ver a mi mamá ni a mis hermanos y yo me sentía sola y aunque estuvieran enfermeras ahí y me llamaran por teléfono, me sentía sola y yo decía, ¿por qué? ¿Verdad? O sea, no, ¿verdad? Entonces yo me sentía sola y hubo un momento donde entró una enfermera y fue como la que más me marcó, ¿verdad? Fue la que más cosas me enseñó. Y me dijo, Paulita, todo con paciencia. Me dice, usted tiene que tener mucha paciencia, va a ver que va a llegar un momento donde usted va a ver a su mamá, va a ver a sus hermanos, todo va a salir bien, tenga paciencia, no se estrese, porque eso era también, ¿verdad? Yo me estresaba así de que, yo no podía hacer nada ahí más que ver tele. Entonces yo decía, no, o sea, eso por un lado. Después me aumentó mucho la fe y las esperanzas de que realmente yo puedo salir adelante con muchas cosas. De lo que me proponga yo lo puedo sacar, ¿verdad? Entonces yo creo que esas dos fueron fundamentales. Okay. Paula, ¿y qué papel jugó tu familia en esto? ¿Qué papel jugó tu mamá, tu papá? ¿Cuáles fueron las personas que fueron más relevantes para ti, que más te apoyaron? ¿Cómo fue eso, digamos, a nivel familiar? Bueno, yo sé que aunque, por ejemplo, bueno, mi mamá sí fue un pilar, ¿verdad? Fundamental para mí. Ella me enseñó muchas cosas durante ese transcurso. Entonces me enseñó a ser valiente, a ser fuerte, ¿verdad? Entonces yo creo que mi mamá, que siempre ha estado ahí para mí, siempre. Aparte de mi mamá, mi hermano Kevin, él siempre me ha enseñado de que, por ejemplo, él estuvo aquí, en este colegio, y él fue el que me incitó a que yo hiciera el examen de admisión, y yo le decía, no, ¿para qué ahí? No sé qué, ¿verdad? Pero yo dije, no, voy a hacerlo, la verdad yo estaba aquí desde la escuela, pero digamos, yo en la escuela, cuando él me dijo, haga el examen de admisión para la escuela, hermano, y no sé qué, yo, no, ¿verdad? Yo le daba, no estaba chiquitillo, ¿verdad? Entonces, mi hermano me dijo, va a ver que usted lo va a lograr, eso que usted tiene son miedos, no sé qué. Entonces, claro, él siempre ha estado en un constante ahí, ¿verdad? Manejo de todo eso, de mis emociones, ¿verdad? Porque yo me considero una persona como que exploto así con todo, ¿verdad? De que no, yo no puedo, aquí me limito en muchas cosas. Y él siempre ha estado ahí y me ha dicho, no, hermana,
usted es muy capaz, usted sí puede, usted aquí, usted allá. Y yo creo que él hasta el momento ha sido como el que más me ha inspirado a hacer muchas cosas. Y claro, no dejo por fuera a los restos de mis familiares, ¿verdad? Pero él es como el principal de todos. Entonces sí, de hecho en ese momento, cuando yo estaba en mi casa, en aislamiento, mi hermano me ayudó mucho con el tema del estudio. No solo mi hermano, sino también mi mamá, pero él me ayudó un montón con el tema también de taller, ¿verdad? Porque yo también quería entrar a Arqui, ¿verdad? Pero bueno, yo estaba en octavo, entonces yo le decía, no, es que yo quiero aprender más cosas de Arqui, yo quiero aquí. Entonces él me ayudó y me inculcó muchas cosas también. Paula, ya para terminar, ¿qué le dirías a esos papás, verdad? ¿Qué le dirías a esos papás? ¿Cómo unos padres de familia pueden apoyar a sus hijos ante cualquier situación difícil que se esté presentando? La tuya fue un tema de salud, pero sabemos que hay muchos papás con problemas económicos, con quizá, no sé, un divorcio, una situación emocional difícil de sus hijos. ¿Qué consejo le darías o qué recomendación le darías a esos padres de familia si están pasando por una situación complicada en casa? Bueno, lo primero que yo les diría es que pongan todo en las manos de Dios, porque realmente Él es como el centro, bueno, para mí es el centro de todo, ¿verdad? Y yo siento que todo se puede lograr junto a Él. Y bueno, eso por un lado. Por otro lado, yo les diría como que tengan paciencia. Como dije antes, las cosas pasan por algo, ¿verdad? Si hoy no, mañana tal vez sí, y con más esfuerzo y dedicación y demás, yo siento como que todo se puede lograr. Y sí, sería eso. Bueno, entonces muchísimas gracias, Paula, por contarnos tu testimonio, cómo has pasado todo este tiempo. Y ya la última preguntilla, ¿cómo te ves en el futuro? Ya estás en quinto, ¿verdad? Ya estás en quinto, te quedan poquito tiempo para salir. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves en unos añitos? Ok, bueno, yo estoy en electromecánica. Realmente el taller, bueno, la especialidad me gusta un montón. Yo me visualizo saliendo del cole el otro año, llegando a la U, porque mi plan, y espero que así sea, ¿verdad? Y si Dios tiene otros planes para mí, pues, pero mi plan es meterme a la U de una vez, no, o sea, ir a estudiar. Planeo muchas cosas, ¿verdad? Que al fin y al cabo eso, Dios sabrá si se podrán cumplir o no. Pero yo me visualizo en otro país, en otro país, compartiendo con mi mamá, porque yo me quiero llevar a mi mamá, ¿verdad? Y a ver si se puede lograr. Gracias, Paula, gracias por tu tiempo, por compartir la experiencia y nos vemos en una próxima Escuela para Padres. Saludos, estimados padres de familia, mi nombre es Rebeca Jiménez, soy orientadora de secundaria acá en Cedes Don Bosco y acabamos de ver un emotivo testimonio de un proceso muy difícil de una de nuestras estudiantes, Paula Retana, una historia sin duda alguna de superación y no solamente de Paula, sino de toda su familia. Y con base en ese testimonio que creo que nos inspira, queremos ampliar este tema correspondiente al mes de septiembre acerca de superando las dificultades. Muy reciente, pues el proceso de pandemia, ya todos no solamente conocemos teóricamente lo que es superar la dificultad, sino que también lo hemos vivido. Y por eso queremos en esta oportunidad hablar acerca de esto, porque consideramos que vale la pena recapitular, rescatar y poder generar nuevos aprendizajes de este proceso.
Bien, cuando hablamos de dificultades, cuando hablamos de momentos de crisis, podemos verlo como algo fatal, como algo terrible, por lo que yo creo que nadie quiere pasar, pero también podemos ver esto como una oportunidad para que nosotros como familias y también como personas, por supuesto, podamos desarrollar nuestros talentos, podamos darnos cuenta de talentos, de fortalezas que tenemos, que en esos momentos yo creo que no tenemos otra opción más que sacarlos, que decir qué hago. Y por lo tanto también estos procesos de crisis, de dificultad, nos permiten conocernos aún mejor, nos permiten conocer cómo estoy siendo yo como mamá, como papá, como hijo, como hermano, y también pues cómo es las personas que tengo a mi lado como mi familia. Son procesos que nos permiten fortalecer los vínculos familiares y por ahí vamos a partir en este tema. Realmente cuando una familia atraviesa un momento de dificultad, de crisis, en uno de sus miembros, nosotros vamos a partir de la premisa de que si uno de los miembros está atravesando un proceso difícil, lo está atravesando también toda la familia. ¿Por qué? Porque eso es ser familia. No solamente es ser familia cuando vamos de paseo, no solamente es ser familia cuando las cosas están bien, es ser familia también en los momentos difíciles. Y bien, entre los esposos, cuando hacemos esos votos y nos decimos que en las buenas y en las malas, a mí no me gusta tanto decirle eso a mi esposo, si no le digo en las buenas y en las mejores, pero hicimos ese pacto y por lo tanto cuando una familia está atravesando por un proceso difícil, cualquiera de sus miembros, partimos de la premisa de que no es él y ella, somos la familia. ¿Sabe? Cuando esto no sucede, esa sinergia que solamente puede darse en ese núcleo y en ese sistema familiar, pues va a estar debilitada. Esa energía, esa fortaleza de ese sistema familiar se va a ver debilitado si nosotros no asumimos las cosas como un equipo. Y es por eso que vamos a partir en este tema de esa premisa. Lo que le pase a uno, nos pasa a todos. Bien, ok. Cuando sucede una crisis, cuando estamos afrontando una dificultad, se ven confrontados los roles que cada uno de nosotros cumple en ese sistema familiar. ¿Por qué se ven confrontados? Porque quizá decir que soy el papá, que soy la esposa, que soy la mamá, que soy el hijo, en un momento de dificultad no solamente es decirlo, sino es cumplir con una responsabilidad que va asociada a esa posición que yo cumplo en ese sistema familiar. Bien, por lo tanto podemos decir que no es lo mismo decir que soy el papá a verdaderamente cumplir el rol de papá. O viceversa, ¿verdad? También decir soy la mamá, pero cumplir ese rol. Eso es importantísimo, porque cuando nosotros nos vamos a ver diferentes situaciones, por ejemplo, si vemos estadísticas, tristemente en este proceso de pandemia que estamos superando, vemos cómo las estadísticas de divorcio están por los aires. Vemos cómo entonces el rol de la esposa, del esposo, de los hijos, ante una crisis se ve verdaderamente confrontado y es ahí donde tenemos que preguntarnos ¿cuál es el rol? ¿Cuál es la posición que yo asumo en mi familia en un momento de crisis, en un momento de dificultad, en un momento en el que mi esposo se queda sin trabajo, en un momento en el que se presenta una situación de salud tan tremenda como la acabamos de ver con Paula? Y es ahí donde usted y yo podemos darnos cuenta que es importante el hecho de trabajar en equipo, trabajar en conjunto, poder fortalecer y validar cada uno de los aportes que usted como mamá, que usted como papá, que usted como hijo puede dar a ese sistema familiar en ese proceso de crisis. Y bien, para darles un ejemplo de esto, quisiera mencionarles una historia de una familia muy estable económicamente, de una familia de 4 miembros,
donde el padre de familia a sus 48 años de edad es despedido de su trabajo. Y por supuesto viene un desequilibrio financiero, está el tema de los pagos, las responsabilidades pues, financieras mensuales, la hipoteca. Y entonces resulta que el hijo menor dice: no soporto, ¿por qué tengo yo que soportar esta carencia? ¿Por qué tengo yo que atravesar por esto? ¿Por qué tienen que trasladarme de colegio? Entonces tiene una actitud de reproche, tiene una actitud de incomprensión a lo que está pasando, de falta de solidaridad tal vez con sus padres. Encontramos a un hermano mayor, iniciando su etapa universitaria, que decide dejar la universidad y buscar un empleo porque asume como suya la responsabilidad de sacar a su familia de esta crisis económica. Y también encontramos a una esposa en esta historia que se niega a hacer los ajustes necesarios para reducir los gastos, hacer ajustes necesarios en dejar de consumir servicios o bienes que no son indispensables en ese momento. Y lamentablemente, por otra parte, tenemos a un padre de familia que pues ahogado con esta presión que lastimosamente el sistema patriarcal ejerce sobre un hombre que se queda sin trabajo, y él entonces utiliza gran parte de su liquidación consumiendo alcohol. Entonces aquí podemos ver cómo en un momento de crisis realmente el rol que corresponde a cada parte se ve alterado. Vemos cómo hay un miembro de la familia ejerciendo un rol que no le corresponde, como es a este joven que dice: me pongo sobre mis hombros esta crisis familiar, dejo la universidad y busco un trabajo. Vemos como una mamá o una esposa no se ubica quizá en el momento que están pasando y decide más bien pues aumentar la presión de los pagos mensuales en esta familia. Y es ahí cuando podemos ver que más allá del daño financiero, hay un daño en los vínculos de esta familia. Hay un rompimiento y hay una alteración de ese pacto matrimonial. Y entonces es cuando esas posibilidades de superar las dificultades pues se van a ver agravadas, se van a ver limitadas, porque cada uno de sus miembros no está ejerciendo el rol que debería. Y me voy a permitir decir debería, sí, porque en la sociedad actual, ¿sabe? Está como muy censurado decir deberíamos. Ahora todo es como muy open, como dicen, ¿verdad? Y realmente sí, papás y mamás, hay roles que a usted y a mí nos corresponden, hijos e hijas, nos corresponden, porque estamos en un sistema de derechos, pero también de responsabilidades. Y entonces quisiéramos dirigir el tema hacia ese enfoque, y es asumir la corresponsabilidad como familia y la conciencia de que todas y todos nos necesitamos para superar la dificultad. Esposo, usted necesita a su esposa. Esposa, usted necesita a su esposo para superar la dificultad. Hijos, también necesitan a sus padres. Pero sorpresa, papás también necesitan a sus hijos. Entonces por ahí vamos a ir desarrollando aún más este tema. Y entonces quisiera comentarles que es en este contexto cuando yo me percato que mi aporte es importante. Que por ejemplo este hijo menor puede decir el no quejarme, el no reprochar, el estar triste, por supuesto, pero el no optar por una actitud de reproche ante mis padres es un aporte significativo para superar esta crisis o esta dificultad en la familia. Para el hijo mayor quizá, pues está, aunque suene duro, usurpando la posición que le corresponde a un padre y a una madre de asumir la responsabilidad financiera de un hogar, y está dejando por ahí su proyecto de vida y la posibilidad de continuar en la universidad. Y así sucesivamente nos podemos ir dando cuenta cuál es el poder que tengo yo para sumar a la superación de esta crisis familiar. Yo quiero que usted hoy valide no solamente su aporte, sino el aporte que puede hacer su esposo,
El aporte que hace su esposa, sí, papás y mamás, porque a veces nosotros invalidamos los aportes, a veces nosotros damos por menos el soporte que puedo recibir de esa persona que Dios ha puesto a mi lado y más allá de eso que yo elegí para vivir mi vida y crear familia. Bien, y entonces vamos a volver a preguntarnos, ¿cuál rol ejerce usted en su familia en los momentos de dificultad? Vamos a ir aún más allá. ¿Cuál rol se compromete usted a ejercer en su familia en los momentos de dificultad? ¿A cuál rol usted quiere comprometerse? Eso es fundamental. Porque cuando yo ejerzo un compromiso, yo me convierto en una persona intencional en lograr aquello y consciente de ese compromiso que he ejercido. ¿Sabe? Cuando en una familia tenemos como pilares el amor, la empatía, esa corresponsabilidad, estamos hablando de una familia que es resiliente. ¿Qué es una familia resiliente, papás y mamás? Es una familia que en los procesos difíciles sí se reconstruye, se regenera, se transforma. Que si vivíamos en una casa grande, tuvimos que venderla o tuvimos que dejar ahí, irnos a alquilar una más pequeña. Que si mis hijos estudiaban en un colegio privado, ahora están en un colegio público. Que si teníamos 2 vehículos, ahora tenemos uno o ninguno. Pero no se destruye, se reconstruye, se regenera, cambia, se transforma, pero no se destruye. Y entonces aquí nos podemos preguntar, ¿quién quiere ser una familia resiliente? Yo creo que usted y yo no nos casamos con el fin de que la familia se destruya ante una crisis. No nos casamos con el fin de dejar de lado pues esos proyectos, esos sueños de ser familia. Y por eso entonces cuando una familia tiene sus pilares es una familia resiliente. Y yo quisiera introducir la resiliencia en este tema como un aporte tal vez un poco más teórico y una herramienta un poco más teórica para que usted y yo como familias podamos ir y lograr ese objetivo de ser familias resilientes. Y quiero contextualizarle la Segunda Guerra Mundial cuando encontramos a Viktor Frankl, un neurólogo, psiquiatra, médico, donde él es víctima de los nazis, que valga decir que asesinan a 6 millones de personas. Ahí está Viktor Frankl en ese número de personas y su esposa es víctima de este genocidio judío. Resulta que este hombre, estando en esos 4 campos de concentración que él vivió desde 1942 hasta 1945, decide que eso que él está viviendo va a tener un significado para su vida. Y entonces resulta que él, antes de entrar a esos campos de concentración, estaba escribiendo un libro. Y él se aferra a la idea de poder salir de ahí en algún momento y terminar ese libro y publicar ese libro. Y entonces yo quisiera leerles un extracto de ese libro que creo que es una esencia bastante pertinente al tema que nos corresponde en este mes. Y me permito darles el título, El hombre en busca de sentido, publicado en 1946, un año después de que él sobrevive a este 4º campo de concentración. Y les voy a leer. Dice así, está en la página 46. Dice, mientras marchábamos a trompicones durante kilómetros, resbalando en el hielo y apoyándonos continuamente el uno en el otro, no dijimos palabra, pero ambos lo sabíamos. Cada uno pensaba en su mujer. De vez en cuando yo levantaba la vista al cielo y veía diluirse las estrellas al primer albor rosáceo de la mañana que comenzaba a mostrarse tras una oscura franja de nubes. Dice, pero mi mente se aferraba a la imagen de mi mujer, a quien vislumbraba con extraña precisión. La oía contestarme,
la veía sonriéndome con su mirada franca y cordial. Dice, real o no, su mirada era más luminosa que el sol del amanecer. Un pensamiento me petrificó. Por primera vez en mi vida comprendí la verdad vertida en las canciones de tantos poetas y proclamada en la sabiduría definitiva de tantos pensadores. Y continúa diciendo, la verdad de que el amor es la meta última y más alta a la que puede aspirar el hombre. Dice, fue entonces cuando aprendí el significado del mayor de los secretos de la poesía. El pensamiento y el credo humanos intentan comunicar. ¿Qué fue lo que él aprendió? Y termina diciendo que la salvación del hombre está en el amor y a través del amor. Ahí está Víctor Frank, desnudo, desprendido de todo, porque le quitaron todo, hasta su ropa. En el libro él comenta cómo la ropa que le dan era de un compañero que había pasado a la cámara de gas. Es decir, de un difunto, sí. A él le dan ese uniforme, lo desprenden de todo y él está describiendo una escena grotesca, pero muy íntima, que lo mantenía aferrado al sentido de vivir y a superar la dificultad. ¿Y quién era? No era su casa, no era su título de médico, era su esposa. Era el amor genuino por su esposa. Era el aferrarse al amor que ella en algún momento pues le había dado. Y él en su libro sigue comentando cómo él sabía que muy probable ella había muerto, pero eso le mantenía su sentido de vida. Así que Víctor Frank, a través de estas líneas y en este libro, pudimos extraer 4 pilares o 4 aspectos que corresponden con pilares para construir la resiliencia. Yo creo que esta historia nos deja claro que este hombre sí o sí desarrolló esa resiliencia y yo les voy a explicar estos 4 puntos como esa herramienta teórica que les hablaba, que nos pueda aportar en este tema. Y se los voy a decir concretamente. El número 1 es, ejerce la libertad de elegir tu actitud. Este hombre dijo, lo perdí todo. Y me di cuenta que hay una libertad suprema del hombre que nadie te puede arrebatar, que es la libertad de elegir tu responsabilidad de asumir la actitud ante lo que pasa. Por eso es que este tema es darle a usted la responsabilidad de cómo superas la adversidad. Y entonces él dice que no importan los factores externos, usted siempre tendrá la libertad de decidir cuál actitud toma ante esa circunstancia. ¿Cuál actitud tomas ante tu hijo que está pasando por una etapa tremendamente rebelde en la adolescencia? ¿Cuál actitud asumo ante la dificultad de estar desempleado de una enfermedad? El punto número 2 es busca el significado en lugar de la felicidad. Y esto es maravilloso, porque muchas veces a través de lo que hacemos, de lo que somos, de lo que vivimos, buscamos que eso nos genere felicidad. Eso es lo que busco, que esto me haga feliz, que mi esposa me haga feliz, que mis hijos me hagan feliz, que mi empleo me haga feliz, que mi vida me haga feliz. Pero él dice, no es busca la felicidad, busca cuál es el sentido de eso que estoy viviendo. Porque el sentido de lo que estoy viviendo, sin duda alguna, cumple un propósito en mi vida. Y entonces él dice que no es andar detrás de la felicidad, es encontrarle un significado a lo que estoy viviendo. Usted puede estar viviendo ahorita algo muy difícil y eso no le resta que usted pueda entristecerse, que eso implique sufrimiento. Pero ¿cuál es el significado de atravesar esa situación? El punto número 3 dice, resiste a pesar del sufrimiento. Él dice que podemos tener 2 posturas ante el sufrimiento.
ignorar, distraernos con el celular, con Netflix, con viajes, con todas esas cosas tan superficiales. O también, tres posturas. Una segunda, que es enfocarnos en el horror de la situación. Y entonces es cuando vemos a las personas victimizándose a sí mismas. No quiero decir que no sea difícil, no quiero decir que no puedan llorar, sino la posición de victimizarme, esa posición pasiva. Pero él habla de una tercera posición, ¿verdad? Y es justamente eso, el significado. ¿Para qué es esto? Resisto este proceso. Y entonces es cuando me permito encontrar, más allá del evento como tal, esa trascendencia de para qué esto en mi vida. Y el último punto, papás y mamás, dice: evita la falta de visión y el exceso de ocio. ¿Qué es esto más que ese rol que hemos quizá asumido como sociedad sin cuestionarlo, de estar ensimismados? ¿Qué quiero yo? ¿Qué me hace feliz a mí? Primero estoy yo, de segundo estoy yo, y si queda algo también estoy yo. Pero él lo que dice es que llega un punto donde eso más bien genera un vacío existencial, porque hay un exceso de ocio, hay un exceso de buscar siempre mi bienestar. Pero cuando nos enfocamos en servir al otro, en entregarnos por el otro, en que hay personas a mi alrededor, que hay necesidades reales, que no solamente yo quiero, yo necesito, yo aspiro, sino enfocarme en el otro, salirme de mí mismo, eso va a aportar a esa capacidad de superar la dificultad, porque estamos encaminándonos a ese sentido de vida. Y bien, con estas 4 pilares o estas 4 recomendaciones que extraemos de este libro, El hombre en busca de sentido, podemos ver que no hay receta. Cierto, no hay receta. Así como leía por ahí, usted le pregunta a un ajedrecista, ¿cuál es la mejor movida? ¿Cuál es la mejor jugada? Y él le va a decir según el contexto, según el escenario. Esta puede ser mi mejor jugada con este jugador y en esta puede ser otra. Así en la familia no le estamos dando una receta, pero sin duda quiero resaltar algo y me permito leérselo. Así también en la familia, nosotros ante momentos de crisis somos corresponsables de resguardar, ¿sí?, de mantener el significado de ser familia a través de 3 elementos: la entrega, la unidad y el amor. Y cierro diciéndoles lo que dice Eclesiastés 4:9. Dice: mejores son 2 que 1, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Muchas gracias. Al finalizar este tema de Escuela de Padres correspondiente al mes de septiembre, no nos queda más que agradecer a nuestras compañeras Yorleni Ureña, psicóloga de Sedes Don Bosco, a nuestra compañera Rebeca Jiménez, orientadora de Sedes Don Bosco, y por supuesto a Paula Retana, estudiante de 11º año, quien nos ha compartido un hermosísimo testimonio. Quisiera aprovechar este momento para dar las gracias a todos ustedes, padres de familia, que se unen mes a mes en esta experiencia que llamamos Escuela de Padres, especialmente a los padres de familia de 12º año, que este año culminan ese proceso con nosotros. Al igual que sus hijos, esperamos vivan esta experiencia hasta el último día y podamos celebrar juntos el haber crecido en esta hermosa casa, la Casa de Don Bosco. También quisiera invitarles a buscar la Biblia en este mes de septiembre, mes de la Biblia, estudiar, profundizar en ella, dejar que Dios nos hable por medio de su palabra. Y ya saben, Dios mediante, en el mes de octubre nos volvemos a encontrar para otra Escuela de Padres de Sedes Don Bosco. Que Dios los bendiga y nos vemos el próximo mes.